Y ahora nos disponemos a acercarnos a la palabra de Dios. Os animo a que abráis la Biblia en Santiago. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver el final de este capítulo. Leeremos del versículo 22 hasta el 27. Santiago 1, del 22 al 27. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice así. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Como ya se ha dicho, Santiago está escribiendo una carta a creyentes que eran judíos que se habían convertido y por causa de su conversión pues había sido perseguido, la iglesia había sido perseguida a principios de los tiempos y estaban sufriendo. Y Santiago quiere escribirles para ayudarles, pero también le tiene que decir cosas importantes que tienen que aprender en cuanto a su forma de ver las cosas, su teología, por decirlo así, su forma de vivir la vida cristiana, que es lo que vamos a ver principalmente, ¿no? Les escribe con mucho amor. A mí me llama la atención porque cuando leía la carta, cómo se dirige a ellos, me gusta mucho, ¿no? Porque dice: hermanos, hermanos míos, mis amados hermanos, hermanos míos amados. Y me parece muy bonito, ¿no? Pero a la vez les habla con una firmeza, porque con la autoridad, ¿no? Tenían que aprender en cuanto a su vida cristiana, ¿no? Tenían que corregir cosas que estaban mal en ellos, formas de pensar que estaban equivocadas y que les llevaban a error, ¿no? Así que estas palabras son importantes para ellos, pero también son importantes para cada uno de nosotros. El viernes anterior ya se habló se estaba hablando de la palabra de Dios, de cómo que la palabra de Dios ha sido implantada en nuestros corazones. Nosotros nos convertimos gracias a la palabra de Dios. El Espíritu Santo tocó nuestros corazones y nos convertimos, pero luego también se estaba hablando de cómo se debe recibir la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante recibirla con mansedumbre y que para que siga haciendo su obra en nosotros. Una vez que hemos recibido al Señor, pues que la palabra de Dios siga trabajando en nuestras vidas y tenemos que recibirla con esa mansedumbre, con el deseo de saber lo que el Señor quiere para nosotros, para que siga haciendo un fruto continuo en nuestras vidas. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la actitud que tenemos a veces ante la palabra de Dios? ¿Cómo la recibimos? Un error que podría ser que nos pase es que decir, bueno, pues yo, como ya sé mucho de la palabra, ya no tengo nada que aprender, ¿no? Yo ya me lo sé todo, pues bueno, pues voy a escuchar, pero bueno, ya para mí no tiene nada que ver, ¿no? Entonces la recibimos sin mansedumbre, diría yo, ¿no? Y entonces no dejamos que la palabra haga su fruto en nuestras vidas, ¿no? O podemos analizar al predicador si lo ha hecho bien, mal, regular o mejor, ¿no? Pero quedarnos solamente con ese aspecto y no ir más allá, ¿no? No estamos abiertos a escuchar qué quiere decirnos Dios a través de la palabra para nuestra vida, qué tenemos que cambiar. Entonces hay que recibirla con mansedumbre, esta palabra. Y bueno, pues seguramente que estos creyentes judíos podían caer fácilmente en eso, igual que nosotros que somos creyentes de muchos años, ¿no? Ellos eran judíos, eran del pueblo de Dios, conocían las Escrituras, eran los receptores de la palabra de Dios, los que guardaban las Escrituras, podían sentirse un poco orgullosos de eso, pues con eso era suficiente, ¿no? Y pues no, está bien tener la palabra, conocerla, leerla, pero eso es un primer paso. Hay que dar un paso más, ¿no? Para que la palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Así que Santiago, de una forma imperativa, les dice que eso que saben deben demostrarlo con los hechos, con cosas, ¿no? Entonces, es la lectura que ha hecho Eric ahora, ¿no? La palabra de Dios tiene que hacer una obra completa en nosotros. Y, bueno, pues eso, a veces podemos conformarnos, ¿no?
saber mucho de la Biblia y nos quedamos ahí y ya está, ¿no? Ya es suficiente. Pero el Espíritu Santo tiene que trabajar a través de nosotros y hacer la obra que quiere hacer, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que falta la otra parte, ¿no? Y sabéis que Santiago era hermano de Jesús y en muchos de los textos de Santiago hace mucho eco de las palabras de Jesús. Y entonces, en este texto yo creo que hace un eco de unas palabras que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. En Mateo 7, 24 a 25, si lo queréis mirar, dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, y luego habla de aquel que oye la palabra pero no lo hace, ¿no? El que la hace le compara a un hombre sabio y el que no lo hace a uno insensato. Dice el versículo 24, pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que estamos firmes en la roca y pase lo que pase, pues si nosotros la recibimos, esa palabra hará efecto en nosotros y nos guardará seguros. Pero cualquiera que no oye las palabras, o sea, me oye las palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Así que nosotros estamos en el lado de haber recibido al Señor y tenemos que tener ese deseo de que el Señor siga obrando en nuestras vidas. El Señor quiere que no solamente oigamos, que está muy bien, tenemos que oír con atención, pero también obedecer y someternos a la autoridad de la palabra de Dios, que ahí está la verdadera bendición, ¿no? En el sometimiento a la palabra de Dios. Hay que dar el paso siguiente, que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que es lo que hemos leído, ¿no? Bueno, seguramente la iglesia primitiva, Santiago fue una de las primeras cartas que se escribieron y la iglesia, los primeros creyentes tenían la iglesia funcionaba un poco al estilo de la sinagoga y había el que leía las escrituras y ellos las escuchaban, ¿no? El que presidía leía las escrituras y Santiago seguramente está pensando en eso, ¿no? En el área del culto, cuando el que dirige enseña las escrituras y en ese ámbito pues dice que es lo que ha dicho, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer? Si yo oigo pero no hago, no sirve para nada. Y entonces yo me pregunto, cuando nosotros escuchamos el mensaje del domingo en el culto o cuando también escuchamos la palabra a través de otros hermanos o a través del ejemplo de otros hermanos, si tenemos esa sed de escuchar para que el Señor haga un cambio en nuestras vidas y que podamos crecer y cambiar en hechos concretos, ¿no? ¿Me quedo igual? Si me quedo igual, pues si leo la palabra de Dios y digo, uy, qué mensaje más bonito, me ha encantado, y me quedo igual, pues no me ha servido de mucho, ¿no? Porque no he avanzado. El versículo 23 dice, si alguno es oidor, pero no hacedor de la palabra, este se parece a alguien y entonces va a contar una historia, ¿no? Va a hablar de un espejo, ¿no? Se parece a una persona que va a mirarse un espejo y da varios pasos, ¿no? Santiago dice que hay una secuencia de pasos y al final, el final es un poco trágico porque se mira para ver si hay algún defecto, pero resulta que al final se va y no pasa nada, ¿no? Se considera a sí mismo, ve a su persona, parece que hace una mirada muy rápida, muy superficial y a lo mejor ve una mancha en el espejo o algo, pero no se fija, no le importa, se marcha. Dice que se marcha, se olvida, como resultado pues ya se siente satisfecho consigo mismo y no ha servido para nada, ¿no? No ha corregido nada de su vida. Eso es lo que dice Santiago, es el ejemplo, ¿no? Entonces, el versículo 25 habla de otra cosa, el que mira atentamente, ¿no? La mirada atenta, una mirada profunda, una mirada sin prisas, que no se marcha enseguida, ¿no? Permanecer pegado a la palabra de Dios con el interés de escucharla y de aprender de ella. Eso es la mirada que tenemos que tener nosotros hacia la palabra de Dios. La idea en griego de esa mirada atenta es la de uno que se agacha para mirar, ¿no? Los espejos de ahora no son como los de antes, ¿no? Eran metales que estaban bruñidos, que no se veían muy bien
y uno como que se encuerva para mirarse al espejo a ver si ve bien, ¿no? Pues es esa mirada atenta la que hay que hacer, ¿no? Entonces, no podemos imaginar este hombre haciendo esto, ¿no? En Juan 20, cuando Jesús había resucitado, se utiliza esta misma palabra, ¿no? Que cuando María estaba junto al sepulcro y estaba llorando, ¿no? Estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, ¿qué es lo que hizo? Se inclinó para ver en el sepulcro, a ver qué es lo que pasaba, si estaba el Señor, si no estaba, había interés, se miraba con mucha atención, ¿no? El versículo 25, la parte B, que dice, el que mira atentamente, pero ¿qué es lo que mira atentamente? ¿Qué dice el versículo 25b? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahí está la mirada, ¿a dónde la tenemos que dirigir? ¿Dónde enfocamos la mirada nosotros para guiarnos en la vida? ¿La enfocamos en lo que dice la sociedad, la filosofía de este mundo? ¿O la fijamos en la palabra de Dios, en lo que Él nos promete, en lo que Él pide de nosotros? La buena voluntad de Dios, dice el Señor, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que fijarnos en lo que Dios tiene para nosotros, que es lo mejor. Lo que este mundo ofrece, lo que este mundo busca, el estatus, el poder, el dinero, muchas cosas, eso no es lo que llena la vida, pero lo que llena la vida es buscar al Señor y aceptar su voluntad y vivir cerca de Él, pegados a su palabra. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En aquel entonces, cuando no había farolas ni nada de eso, sino que tenían unas luces así pequeñitas que las tenían delante, ¿no? Y iban mirando por el camino con la luz que tenían, ¿no? Una luz de aceite, una lámpara de aceite. Pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista se siente tan cerca de la palabra que es la que va delante de él y la que le guía en lo que tiene que hacer. O también dice otro texto, en mi corazón he guardado tus dichos. No en mi mente de una forma fría, sino que los he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, dice el Salmo. Dice el que mira en la perfecta ley, la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley de Dios nos muestra su voluntad, ¿no? Tiene un valor legal, ¿no? Es lo que Dios ha dejado para nosotros, un código para poder comportarnos y para cómo tenemos que hacer las cosas dentro del reino de Dios al que pertenecemos. Entonces, es perfecta porque además procede de Dios. Entonces, al proceder de Dios es perfecta. Tiene un nivel mucho más alto que cualquier código que pueda tener cualquier sociedad, ¿no? De hecho, muchas de las cosas buenas de la palabra de Dios han sido, y que hay en esta sociedad, han derivado, ¿no? del cristianismo. Viene de Dios, es perfecta, procede de Dios. El salmista en el Salmo 19, versículos 7 a 10, dice así de la palabra: es perfecta que convierte el alma, hace sabio al sencillo, sus mandamientos alegran el corazón, alumbra los ojos, son deseables más que mucho oro afinado y más dulces que la miel. Así es la palabra de Dios, ¿no? Así que el Espíritu Santo a través de ella nos moldea a cada uno de nosotros y es lo que Dios ha puesto para nosotros, es todo lo que necesitamos. No hay menos de lo que necesitamos, es todo lo que ha puesto para nosotros y toda la palabra, no podemos hacer distinción entre una cosa y otra, sino que todos los mandamientos de Dios, todo lo que Dios pone, es para nosotros. Dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para redarguir, ¿no? Para que nos haga removernos si hay algo que está mal, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Tiene que haber una continuación, ¿no? Entonces, seguimos con los versículos, si puedo. Dice que también es la ley perfecta, la ley de la libertad. Antes habló de la palabra de Dios, la verdad implantada, ¿no? La palabra de Dios es verdad y Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad está en encontrar al Señor. Allí encontramos el verdadero sentido, el verdadero significado, el descanso. Es la norma del Creador para cada una de sus criaturas y si estamos sujetos a la palabra llevaremos vidas plenas y victoriosas, ¿no? Incluso en medio de las dificultades que podamos pasar, ¿no? Porque la victoria está en el Señor y Él en medio de las dificultades pues nos reconforta y nos muestra el camino. Ese manual de instrucciones, ¿no? Es como nosotros nos hemos comprado un coche
Y tendremos que mirar el manual de instrucciones para no cargárnoslo, ¿no? Es que el que ha hecho un automóvil sabe realmente lo que necesita ese coche, ¿no? Y si a lo mejor necesita gasolina y le pongo gasoil, pues no vamos a quedar sin coche enseguida, ¿no? Entonces, el manual de instrucciones es para que funcione bien el coche, para que cumpla el propósito para el que ha sido hecho. Pues también la Biblia es el manual de instrucciones para nosotros, para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, que es bueno para nosotros y para los demás, si lo hacemos, ¿no? Así que habla de que es la ley de la libertad, no nos esclaviza, no nos ata, ¿no? Es un servir al Señor en comunión con Él, impulsados por el amor que sentimos hacia Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero y nosotros, impulsados por ese amor, pues queremos servirle. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, ¿no? Para poder llegar a todas las personas con el mensaje del Evangelio. Y Jesús mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os daré el descanso. Así que en sujeción al Señor encontramos el descanso y la compañía de Dios y la ayuda para todas las cosas. También sigue diciendo que tenemos que perseverar, ¿no? El que persevera en esta ley, pues, ¿cómo es una persona perseverante? ¿Cómo lo definiríamos? Pues una persona perseverante es uno que acaba lo que empieza, ¿no? Que no deja las cosas a medias a pesar de los obstáculos, sino que no lo deja a la mitad, sino que lo lleva a cabo, ¿no? Lo que significa perseverar aquí es algo, permanecer junto a algo, ¿no? Y entonces perseverar aquí es como permanecer junto a la palabra de Dios, pegados a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Quien persevera en la palabra de Dios demuestra que es maduro en el Señor, ¿no? Y que el Señor está trabajando en él y a través de él. Dice el Salmo 19:10, tu siervo es amonestado con ellos, con los mandamientos, en guardarlos el grande galardón. Así que tenemos que dejarnos amonestar por el Señor y cumplir los mandamientos de Dios, porque ahí está la verdadera bendición, el verdadero galardón. Luego, Santiago empieza a decir algo diferente, ¿no? El versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pues la palabra griega para religioso tiene que ver con los actos externos de la religión, no los ritos externos, ¿no? Si alguno se cree religioso entre vosotros, y se refiere a las ceremonias externas, ¿no? Pues dar limosnas, hacer muchas cosas de estas. Pero si alguno se cree religioso entre vosotros en ese sentido, pero fallan otras cosas, se está engañando. Algunos de los receptores de esta carta pueden decir, hombre, Santiago, yo soy religioso, yo cumplo con la ley, yo hago bien las cosas, doy limosnas, hago oraciones, voy a los cultos. Vale, eso está muy bien hacerlo. No dice Santiago que no hay que hacerlo, tendremos que hacerlo. Pero lo que quiere decirles a ellos es que se tienen que dar cuenta de algo. Y es que una vida cristiana que solo funciona en este área, de cumplir unos rituales, pues, y le falta la santidad, pues ahí está cojo, ¿no? En realidad se está engañando y no es una religión que Dios quiere, es algo vacío, ¿no? Si lo que estamos haciendo no va acompañado de un compromiso con el Señor, de hacer las cosas bien, pues estamos engañándonos si no estamos haciendo lo que Dios le agrada. Y entonces les presenta un problema, ¿no? Que tenían ellos. Pues, si os queréis muy religiosos, pero hacéis un mal uso de la palabra. Luego Santiago va a hablar mucho sobre la palabra, se ve que tenían un problema entre ellos y no estaban haciendo bien las cosas, ¿no? No se controlaban a la hora de hablar, a lo mejor había muchas críticas, en vez de bendecir mal, hacían daño a los demás y en vez de edificar, pues destruían, ¿no? La lengua podía hacer mucho daño, ¿no? Entonces, si te crees muy religioso, pero por ejemplo en esto estás fallando, pues no va a ser válido para el Señor esta cosa externa que haces, ¿no? En Juan 4:23, ¿qué dijo el Señor a la mujer samaritana? Que Él busca adoradores verdaderos. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, desde el corazón, ¿no? Y en Juan 8:28 vemos una contradicción en este sentido de los fariseos y de los líderes religiosos de Israel. Dice que llevaron, si lo queréis mirar, Juan 8:28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio
para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Claro, como era una casa era el pretorio romano, pues iban a contaminar ceremonialmente entrando ahí, pero resulta que estaban entregando a Jesús hacia la muerte, o sea que había una gran contradicción, ¿no? Pues una contradicción entre los hechos externos y lo que realmente había en sus corazones. Y su vida interior, ¿no? Entre eso y su vida interior realmente. Jesús dijo en Mateo algo muy interesante también, ¿no? Dice que si tú vas al culto, a la reunión, en Mateo 5, 23 a 24, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hay que pensar, ¿no? Pues resulta que yo he ofendido a mi hermano y vengo aquí a echar mi ofrenda, pero resulta que yo he hecho algo, un hermano tiene algo contra mí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deja allí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y no dice que no haga la ofrenda, sino que después. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. O sea que lo primero es arreglar el asunto con tu hermano y luego ya libremente el Señor se va a agradar de todo lo que hagas después. El versículo 27 habla de la religión sin mancha delante de Dios. Así que esto nos hace pensar, ¿no? Porque lo que hacemos es delante de Dios. Y el Señor es el que tiene que decidir lo que es correcto y no correcto, no lo que yo piense o lo que digan los demás, sino que es el Señor el que rige lo que hacemos, el que dice realmente si está bien o mal, y también es el Señor que nos conoce perfectamente, ¿no? Como dice el Salmo 139, Él conoce mi sentarme, mi levantarme, mi andar, mi descanso, conoce lo que está en mi boca antes de que yo lo diga, Dios lo conoce, ¿no? Perfectamente. Así que Dios nos ama, es un Padre cercano que nos conoce, y delante de quien respondemos es delante de este Dios. Tenemos que hacer las cosas delante del Señor, ¿no? Que nos ama y es a Él a quien tenemos que servir. Dice Colosenses 3, 23, 24, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula que dice Santiago? ¿Qué es una religión pura y sin mácula o sin mancha? Dice el versículo 27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que quizá yo había leído algún comentario y decía que a lo mejor estos creyentes que estaban sufriendo tanto, a lo mejor habían caído un poco en la indiferencia, ¿no? Se habían enfriado hacia Dios y entonces eso como resultado se habían enfriado hacia Dios y también hacia los demás, ¿no? Entonces aquí habla de que la religión que Dios quiere tiene que ver con algo hacia los demás, pero también tiene que ver con algo hacia nosotros mismos en cómo cuidamos nuestra vida interior espiritual. Así que mirando al prójimo, ¿no? Los órfanos y las viudas en aquella época eran las personas más vulnerables, ¿no? No tenían una ayuda. Dice que hay que ayudarlas en sus tribulaciones, que podían ser muy variadas, ¿no? Igual la soledad o bueno, la escasez económica, la pobreza o el sentirte marginado, ¿no? Todas esas cosas, pues visitarles. Pero la idea es no visitarle con el propósito de poder ayudarles, ¿no? Con esa mente, ¿no? De poder ayudarle, ¿no? Estar al cuidado de algo, ¿no? Es alguien que está como inspeccionando, ¿no? Buscando a ver qué es lo que falta aquí para que yo pueda ayudar, ver la necesidad para poder echar mano hacia los demás. Así que tenían que darles apoyo, ayudarles en sus necesidades, consolarles. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esto, el ámbito hacia los demás, ¿no? Y vemos también cómo la iglesia primitiva, en Hechos, la iglesia ayudaba a las viudas y a la gente, ¿no? Es un deber que tenemos. Pero también dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es una mirada hacia mi vida interior, ¿no? Guardarme sin mancha del mundo. Y esto es algo continuo que tenemos que hacer, ¿no? Y forma parte de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que tomar esta decisión de guardarnos sin mancha del mundo para poder servir a nuestro Dios. Dice Efesios 5, 25-27, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla.
habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, de lo que estamos hablando, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados en Él, sin mancha e irreprensibles. Y 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué significa guardarnos sin mancha del mundo? Porque Dios ama al mundo, ¿verdad? Dios ama la creación maravillosa, esta tierra que ha creado maravillosa. Dios nos ama a nosotros hasta el punto de que ha muerto por nosotros. Dios ama al mundo, a las personas. Pero cuando se refiere al mundo aquí, no ames el mundo, se refiere al sistema de este mundo, ¿no? El sistema gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo, a la filosofía de este mundo que es contraria totalmente a la filosofía de Dios. Y sí, solo tenemos que ver el telediario, las noticias, muchas cosas y vemos que cada vez está clarísimo, ¿no? Entonces, un sistema de valores que choca con el reino de Dios. Si nos fijamos otra vez en el Sermón de la Montaña, habla del carácter del creyente, ¿no? Dice los mansos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, los que lloran, los misericordiosos. Estos son los que forman parte del reino de Dios. Es opuesto. Dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz, ¿no? Así que no pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos al reino de la luz y tenemos que dar esa luz a los demás por nuestras obras y por nuestros hechos, ¿no? Así dice Romanos 12:2, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que lo comprobamos. Si nos sometemos al Señor, vamos a comprobar en nuestra vida que estamos en su voluntad y que su voluntad es lo mejor para nosotros, es lo mejor para su pueblo y lo mejor para el mundo. Yo solamente dejo estas reflexiones, ¿no? Que cuando me acerque a la Biblia lo haga con el deseo sincero, profundo de aplicarla a mi vida, de cambiar en lo que tenga que cambiar, que la busque con mucho interés. Incluso cuando hablamos entre nosotros, yo el otro día estaba hablando con un hermano que me hablaba de su testimonio y para mí es un ejemplo, ¿no? Aprender de esa vida que estás testificando al Señor, que aprendamos unos de otros para poder crecer o para poder cambiar en lo que tengamos que cambiar. Que las cosas que hacemos externas estén vinculadas con mi relación y entrega al Señor, que esté centrado en servir a los demás y que no me deje llevar por la forma de pensar de la sociedad y busque la santidad delante de Dios, la que vemos en su palabra. Muchas gracias, Marisa, por exponer este texto tan interesante. Y bueno, hemos hecho lo fácil, hemos escuchado, ¿verdad?, la palabra, pero ahora toca lo que la palabra dice, que es ponerla en práctica. Así que vamos a responder en oración. Diría que 2 o 3 personas podamos orar para que Dios nos ayude a ser valientes para poner en práctica todo aquello que leemos en su palabra.